Imagina esto, estás en plena guerra, los recursos escasean, el café se vuelve casi imposible de conseguir y de pronto alguien inventa una bebida tan sorprendente que no solo salva el momento, sino que termina conquistando el paladar del mundo entero. ¿Lo sabías? En este video vamos a descubrir cómo una de las bebidas más consumidas del planeta nació en medio del caos y la incertidumbre. Su origen está marcado por la necesidad, por la escasez y por la creatividad humana en tiempos donde la vida misma pendía de un hilo. Lo que hoy se ha convertido en parte de la rutina diaria de millones de personas, en aquel entonces fue un recurso de emergencia, una solución rápida para un problema que parecía imposible de resolver. Pero como suele suceder en la historia, las grandes crisis terminan siendo la chispa que enciende las ideas más inesperadas. Todo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los periodos más oscuros y desafiantes que ha vivido la humanidad. En medio del conflicto, millones de soldados estaban desplegados en frentes lejanos, enfrentando frío, cansancio y noches interminables de vigilancia. El café, esa bebida que tanto conocemos hoy, era considerado un verdadero tesoro, algo esencial para mantener la moral alta y los sentidos despiertos. Sin embargo, pronto se convirtió en un lujo inalcanzable. Los granos escaseaban, las rutas de comercio estaban bloqueadas y producirlo en grandes cantidades para millones de combatientes era casi imposible. Los gobiernos necesitaban una alternativa, una solución que pudiera reemplazar el café de la manera más práctica y rápida posible. Y fue entonces cuando las empresas recibieron un reto monumental: crear una bebida que se pareciera al café, que se pudiera preparar en segundos y que fuera lo suficientemente duradera para resistir las condiciones extremas de la guerra. El desafío parecía enorme, pero una compañía en particular vio la oportunidad de oro: Nestlé. Nestlé, que ya tenía experiencia en alimentos en polvo y en soluciones de larga conservación, aceptó el reto con entusiasmo. La idea era simple en papel, pero compleja en la práctica: tomar el café real, extraerle su esencia y convertirlo en un polvo que pudiera disolverse en agua caliente sin perder por completo su sabor. Tras múltiples experimentos y ajustes, nació una versión primitiva de lo que hoy conocemos como café instantáneo. Al principio este invento no fue recibido con demasiado entusiasmo. Muchos pensaban que no podría competir con la tradición de preparar café molido. Pero la guerra no daba lugar a exigencias de gusto. Los soldados necesitaban algo práctico, algo que los mantuviera despiertos durante las largas guardias, que los acompañara en las trincheras y que les diera, aunque fuera, una sensación de normalidad en medio del caos. Lo fascinante es que este invento no solo se limitó a los soldados en el frente. Muy pronto los hogares comenzaron a adoptarlo también. Las familias que sufrían las consecuencias de la escasez encontraron en el café instantáneo una solución rápida y accesible. Además, se convirtió en un aliado inesperado para la vida moderna que emergía después de la guerra. La rapidez en la preparación encajaba perfectamente en un mundo que cada vez iba más rápido, donde las personas ya no tenían tiempo para esperar a que el café se filtrara lentamente en la cocina. Pensemos en esto: un invento nacido del dolor, la escasez y la urgencia de la guerra terminó moldeando hábitos de consumo de millones de personas en tiempos de paz. No fue solo un producto de emergencia, se transformó en un compañero inseparable de las mañanas, en el combustible de los trabajadores, estudiantes y soñadores que necesitaban energía inmediata para seguir adelante. El café instantáneo pasó de ser visto como un sustituto temporal a convertirse en una categoría propia. No reemplazaba el café tradicional, lo complementaba. Y en esa transición se encuentra la magia de su historia. No todos los inventos de guerra logran sobrevivir cuando la paz regresa, pero este sí lo hizo, y lo hizo con fuerza. Ahora, si lo pensamos con detenimiento, lo que ocurrió con el café instantáneo es un reflejo de la capacidad humana para adaptarse. En tiempos de crisis, el ingenio se pone a prueba, y surgen soluciones que nadie habría imaginado en contextos normales. Este invento nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de crear algo nuevo, algo útil y a veces incluso algo delicioso. La bebida inesperada que nació en tiempos de guerra no fue un capricho ni un accidente. Fue la respuesta a una necesidad real, un ejemplo de cómo la creatividad humana puede transformar la escasez en oportunidad.
Lo que comenzó como un polvo marrón enlatado para resistir meses de almacenamiento, terminó siendo un símbolo de practicidad y modernidad. Y aunque algunos puristas del café lo miren con desdén, nadie puede negar que su impacto ha sido profundo y duradero. Cuando la guerra finalmente llegó a su fin, el mundo se encontraba en un proceso de reconstrucción. Ciudades devastadas, economías colapsadas y millones de personas intentando recuperar una vida que ya no era la misma. En ese contexto, había costumbres que regresaban lentamente a la normalidad, pero otras se quedaron para siempre. Entre esas costumbres, apareció una bebida que había nacido en medio de la escasez y que ahora se transformaba en símbolo de modernidad: el café instantáneo. Lo interesante es que mientras muchos inventos creados en tiempos de guerra desaparecieron con la llegada de la paz, el café instantáneo no solo sobrevivió, sino que se expandió. La razón era simple: el mundo había cambiado y la gente ya no quería perder tiempo en procesos largos de preparación. Las familias necesitaban practicidad, los trabajadores buscaban rapidez y las sociedades en general estaban entrando en una era donde la inmediatez comenzaba a marcar el ritmo de la vida cotidiana. Fue entonces cuando empresas como Nestlé aprovecharon esa nueva mentalidad. Su producto, conocido como Nescafé, pasó de ser una solución improvisada para los soldados a convertirse en una marca global. En cuestión de pocos años, la compañía empezó a distribuirlo en decenas de países y logró posicionarlo como un producto esencial en los hogares. La publicidad de la época lo vendía como un símbolo de progreso. Ya no era necesario perder minutos preciosos en preparar café molido, bastaba con añadir agua caliente y listo. Aquí viene un dato curioso que sorprende a muchos. Durante los años de la posguerra, el café instantáneo llegó a ser considerado un lujo moderno en algunos países. Aunque hoy se asocia con lo económico y lo rápido, en su momento representaba innovación, algo novedoso y sofisticado. Familias enteras presumían tenerlo en casa porque no todo el mundo podía acceder a un producto importado con tanta facilidad. El fenómeno fue tal que incluso comenzó a formar parte de la cultura popular. Películas, publicidades de televisión y revistas de la época mostraban a hombres y mujeres disfrutando de un café instantáneo en reuniones sociales como símbolo de modernidad y de adaptación a los nuevos tiempos. La bebida había dejado de ser simplemente la gasolina de la guerra para transformarse en un protagonista de la vida cotidiana. Pero más allá de la imagen de modernidad, había un factor clave que consolidó el éxito del café instantáneo: su capacidad de democratizar el consumo de café. Hasta ese momento, tomar café de calidad era un privilegio para quienes podían permitirse granos frescos o máquinas adecuadas de preparación. Con el café instantáneo, cualquier persona podía disfrutar de una taza en cuestión de segundos sin necesidad de grandes conocimientos ni de equipos costosos. Eso abrió la puerta a que el café dejara de ser exclusivo y se convirtiera en una costumbre mundial al alcance de todos. Es increíble pensar que algo que nació en medio de trincheras, bombas y escasez haya llegado a convertirse en un símbolo de practicidad, modernidad y hasta estilo de vida. Porque el café instantáneo no es solo una bebida, es una metáfora de cómo la humanidad puede convertir la necesidad en oportunidad y el caos en invención. Al mirar hacia atrás, entendemos que cada sorbo de café instantáneo que damos en la actualidad lleva consigo una parte de esa historia. Cada taza es un recordatorio de que la creatividad humana florece en los momentos más difíciles y de que, incluso en medio de la guerra, pueden surgir ideas que cambien la vida cotidiana de generaciones enteras. Y ahora quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Qué otras cosas que usamos hoy habrán nacido en contextos de crisis y que quizá damos por sentado? Esa es la magia de la historia, mostrarnos que detrás de lo más simple que usamos a diario hay relatos sorprendentes, relatos de esfuerzo, ingenio y supervivencia. Si esta historia te ha resultado interesante y quieres seguir descubriendo cómo objetos, inventos y costumbres que hoy parecen normales en realidad esconden orígenes insólitos, te invito a que te suscribas a este canal. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido, sino que también te aseguras de no perderte las próximas historias que vamos a contar. Historias que, como la del café instantáneo, te harán ver el mundo con otros ojos. Así que ya lo sabes, el café instantáneo no fue simplemente una bebida nacida en la guerra, fue una respuesta a la necesidad, un invento que se adaptó a la paz y un símbolo de la modernidad que aún hoy forma parte de nuestras vidas. Y en esa taza rápida, disuelta en segundos, se esconde una lección poderosa.
Incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre puede surgir algo que nos recuerde que la esperanza, la creatividad y la resiliencia están a nuestro alcance.